¿Qué tal, chicos? Pues ahora vamos a hablar acerca de el uso de las fórmulas para derivar funciones. Pero antes de abordar el tema, debemos de recordar cómo son y cómo se escriben las funciones, cuáles son los tipos de funciones, porque es muy importante eso. Por ejemplo, habíamos hablado nosotros en videos anteriores que una función la puedes escribir de esta forma. Puedes escribir y es igual a x cuadrada menos 5x más 1. O bien, puedes utilizar otra notación que sería f de x es igual a x cuadrada menos 5x más 1. Esta notación te dice que la función se llama f y que la variable independiente es x, por eso aquí aparece la x. Esto ya lo habíamos hablado anteriormente. Por ejemplo, si yo escribo ahora esta función se llama s y la variable independiente es t. En este caso, pues sería así, digamos una función de este tipo. La función s depende de la variable t y es t cuadrada sobre t más 1. También es muy importante que recuerdes los diferentes tipos de funciones que hay. O sea, por ejemplo, esta función es una función polinomial de grado 2. Te debes de acordar muy bien. Esta es una función de tipo racional, porque la operación principal que interviene en la función, pues es una división. Digamos que tuviéramos una función así que se llamara g de x y que fuera el seno de 3x. Es sin duda indiscutible que debes de saber que esta es una función trigonométrica, porque la función seno es una función trigonométrica. O bien que esta función se llama h de x, es una función exponencial, porque esta e recuerda o te debería recordar a las funciones de tipo exponencial. En fin, por ejemplo, esta función se llama p y depende de la variable x. Debería ser una función de tipo irracional. Perfecto, contestaste muy bien. Una función de tipo irracional porque la operación principal pues es la raíz cuadrada. Entonces, esto es fundamental que lo recuerdes, no lo puedes dejar de lado. Es muy importante que lo identifiques porque en eso se basa el que elijas bien la fórmula que vas a utilizar para derivar. Igual, por ejemplo, si yo escribo y igual al logaritmo natural de x cuadrada, pues es obvio, lo acabo de decir, esto es un logaritmo natural ln y esa es una función logarítmica. O bien, otra más, digamos tangente de 5x. Tú sabes que esta es una función trigonométrica. Así que, dependiendo del tipo de función que tengas, pues es la fórmula que vas a utilizar. Vamos a ir más adelante con eso, pero ahorita debo de aclarar ciertas cosas. Hay algo muy importante cuando estás usando las fórmulas y son las letras, voy a poner con este color, U, V y W. Estas tres letras juegan un rol muy importante en las fórmulas de derivación porque yo las llamo los comodines. O sea, si tú dices, pues tengo una función que es el seno de 3x, ni hablar, o sea, ya no se puede otra cosa más que el seno. Está súper explícito que es la función seno. O si digo ln, pues es logaritmo natural. O si digo tan, pues es tangente. Pero, sin embargo, si digo u, la u puede ser cualquiera de estas funciones que están aquí. U es un comodín. Entonces, cuando yo te diga u, puede ser la raíz de algo. Cuando yo te diga u, puede ser el logaritmo natural de algo. Cuando yo te diga v, puede ser el coseno de algo. Ajá. Entonces, estas letras juegan el papel de comodín, porque puede ser realmente cualquier función. Y eso es muy importante que lo recuerdes. ¿Ok? Ahora, hay muchas fórmulas. Por aquí tengo algunos formularios. Hay muchas fórmulas de derivación. De acuerdo a la función, pues es la fórmula que debes de utilizar. Ahorita no te espantes, las vamos a ir viendo una a una.
primero las básicas y después poco a poco vamos a ir utilizando todas las demás. Pero lo que debes de tener en cuenta es la función a derivar. Eso es lo más importante, la función a derivar. Así que, mira, por ejemplo, yo he anotado acá algunas de las fórmulas. Aquí están las fórmulas de la 1 a la 5. Entonces te voy a ir explicando una por una algunos ejemplos de cómo utilizarlas. Por ejemplo, la número 1. ¿Qué quiere decir esta D, este dx? ¿Qué quiere decir esta C? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues esta D de aquí arriba quiere decir la derivada de una constante. Recuerda que la letra A, la letra B, la letra C, la letra D representan constantes. O sea, un 1, un 5, un -8, un tercio, un cuarto, una raíz de 2. Esos son constantes. ¿De acuerdo? La número 1 dice que la derivada de una constante es 0. Entonces, ¿cómo sería un ejemplo? Si yo te digo, esta es la función y y es igual con 5. Te digo, a ver, deriva esa función. Pues hay dos maneras de anotar la derivada. Primero, está esta forma que es, se lee así, y' o la derivada de y. Y también está esta forma, que es la derivada de y con respecto de x. Que esa es la forma en que están escritas aquí las fórmulas. Aquí abajo en el denominador se indica con respecto a qué variable estás derivando. Y normalmente, no es que siempre sea así, se deriva con respecto a x. Esto es muy importante. Esta notación es particularmente importante porque cuando veamos derivación implícita, vamos a requerir de esta notación. Esta notación de aquí es muy práctica porque te evita estar escribiendo tantas Ds, a lo mejor te confundes, en fin. Pero no te debe ser extraño que utilice algún profesor y' o dy en dx. Eso quiere decir lo mismo, la derivada de y. Entonces, yo quiero derivar y, que es 5, y la derivada de 5, pues es 0. ¿Por qué es 0? Pues porque la fórmula 1 dice que la derivada de cualquier constante siempre es 0. Bueno, a ver, vamos con otro ejemplo. La derivada de 2/5. No, pues ya son fracciones, ya no sé, ahí quién sabe. 2/5 también es una constante. Entonces, si yo te pido derivar eso, la derivada de 2/5 pues es 0. ¿Por qué? Pues porque 2/5 es una constante. Aquí no hay variable, aquí no hay x. ¿De acuerdo? Si yo te digo, a ver, pues ahora deriva y igual con raíz de 5. No, pues agarro la calculadora para sacar. No necesitas la calculadora para nada. La derivada de eso es también 0. Porque la raíz de 5 pues también es una constante. Y la derivada de una constante siempre es 0. Así lo dice la fórmula número 1. Entonces vamos con la fórmula número 2. De la fórmula número 2 realmente hay muy poco que hablar. Dice que la derivada de x, o sea que siempre que tengas la x, la derivada, la x sola, no la x acompañada de algo más. La x sola. Si yo te digo, a ver, deriva esta función. Pues fácil, la derivada, o bien, de y en dx, pues es 1. Porque la derivada de x es 1 y la función que yo quiero derivar se llama x. Y ya, eso es todo. Ahí termina el ejercicio. Entonces, de la fórmula número 2 realmente no hay mucho que hablar. La derivada, cuando tú tengas la función que sea x, su derivada siempre va a ser 1. La número 3, ¿qué dice la número 3? La número 3 habla de que cuando tengas una constante multiplicando a la x, por ejemplo, si yo te digo, a ver, deriva menos 5x. Pues la derivada de eso es solo el menos 5. Porque la fórmula 3 dice que cuando tengas una constante multiplicando a la x, su derivada es solo la constante. Entonces su derivada es 5. Si yo te digo, a ver, pues tengo otra función que se llama f de x y tengo un tercio de x. Y ya los escucho casi. No, maestro, es que usted pone fracciones y ya con fracciones no sé. Usted siempre explica nada más con enteros y a mí me deja con fracciones. No importa, un tercio es también una constante y es la fórmula número 3. Cuando tengas una constante multiplicando a la x, su derivada es solo la constante. Nota cómo en la derivada aquí puse f', ¿sí? Cuando la función es y, pues su derivada es y'. Cuando la función es f, su derivada pues es f'. Si es f' de x, si es f de x, pues su derivada es f' de x. Entonces aquí la derivada de una constante por la x es solo
la constante y ya está. Este es el resultado. Así de complicado está derivar. Una más de este caso. Si yo te pido, por ejemplo, si yo te doy esta función y te digo, a ver, deriva raíz de 2 x. Perdón, aquí no va el apóstrofe, aquí no va, esto no es la derivada, esta es la función. Si algunos dirían, no, pues saco la raíz de 2 con la calculadora. ¿Para qué quieres la calculadora? Esto es una constante y la derivada de una constante por la x es solo la constante, raíz de 2. Listo, esa es la respuesta. Y ahí está. Entonces, esta es la manera en que se utiliza la fórmula número 3. Vamos con la fórmula número 4 y ya vamos tomando cuestiones importantes. La fórmula número 4 dice algo así. Dice que cuando tú tengas la x elevada a una potencia, su derivada la puedes escribir así. Esta es la derivada. Dice que lo acomodes así. Derivar es acomodar como te dice la fórmula. Dice que primero anotes la n. En este caso la n es la potencia. Entonces yo tengo de potencia 5. Ah, pues primero escribo el 5. Porque primero va la n según esta fórmula. Después que escriba la x. Ah, pues escribo la x. Y luego dice que ponga n menos 1. ¿Pero quién es n? Ah, pues el 5. ¿Y 5 menos 1? Pues 4. O sea, este 5 lo pones aquí como coeficiente y le restas 1 al 5. Y listo. Otra. X a la 7. Su derivada, pues está muy fácil. La derivada de eso es 7x a la 6. Pues este 7 lo pones aquí y le restas 1 a la potencia. Y listo. Así de difícil es. Una variable para la 4 es cuando una constante está acompañando a la x que tiene potencia. A ver, por ejemplo, digamos que te pido derivar esto. Tienes 9x a la 4. Y te digo, a ver, deriva esa función. Ah, pues cuando eso suceda, esta es la fórmula que tienes que utilizar, mira. C por x a la n, que es C por n por x a la n menos 1. Entonces, está muy sencillo. Solo tienes que multiplicar 4 por 9, 36. Usados con las tablas del 9, x, y luego le restas 1 a la potencia. En vez de 4, pues es 3. Y listo, esta es la derivada. Así de sencillo. Otro caso. No, maestro, no me queda muy claro. No te preocupes. Vamos con otro caso. Tengo que derivar menos 3x a la séptima potencia. Ah, pues su derivada es muy sencilla. Su derivada es 7 por menos 3, pues menos 21. Y le resto 1 a la potencia. O sea, 7 menos 1, pues 6. Y listo, esta es la derivada. ¿De acuerdo? Otro caso. Vamos con otro caso. Espero que ahí le pones pausa, te regresas, le pones pausa y copias los ejercicios, ¿eh? Vamos aquí rápidamente con otro caso, antes de que nos extendamos más de 15 minutos en este video. Así que, por ejemplo, digamos que yo te pido derivar y igual a 3x quinta menos 2x cuarta más 6x cúbica más 2x cuadrada menos 7x más 3. Sí, no, maestro, me pones primero una y una bien facilita y luego me des todo este polinomio de grado 5. No, pues no, ya no puedo. Fíjate lo sencillo que es derivar una función polinomial. Si yo te pido la derivada de eso, la derivada sería multiplicar. Multiplicas el exponente por el coeficiente. 5 por 3, 15, y le restas 1 a la potencia. El exponente por el coeficiente. 4 por menos 2, menos 8, y le restas 1 a la potencia. Más 3 por 6, 18, y le restas 1 a la potencia. 2 por 2, 4, y le restas 1 a la potencia. Pero este 1 recuerda que no se acostumbra a escribir. No es que esté mal, sino simplemente no se acostumbra a escribir. Aquí hay de potencia 1, nomás que no se escribe. Y recuerda, como lo dice la fórmula número 3, cuando tienes una constante por la x, aquí tengo el menos 7 por la x. Solo se queda el menos 7, porque se queda solo la constante.
Y por último, la derivada del 3